Acá hay una banda de compañeros muy futboleros, viste que tenemos en producción televisor y están todos siguiendo el partido, haciendo cálculos. Bueno, ansiedad permanente con el Mundial y vamos a ver cómo trabajamos esa ansiedad. Nos queda, no sé si lo peor, lo más ansioso, lo que nos falta. Vos, digo, de lo que pasamos, ¿eh? ¿Queda lo lo peor o lo mejor? Queda lo peor o pasamos lo mejor. Bueno, como siempre, nuestra universidad y especialista está con nosotros Ángel Fernández, que es psicólogo, docente de nuestra universidad y un amigo, porque siempre que tenemos estos temas le consultamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido por estar acá con ustedes. Bueno, gracias. ¿Cómo hacemos con la ansiedad y el Mundial? Me imagino que, digo, en lo cardiológico sé que han aumentado las consultas. Viste que tengo un conocido que trabaja en el ámbito de cardiología y hablaba de que hay realmente un aumento real de consultas después de los partidos porque hay algo de eso, ¿no? Nos vemos afectados. Pero la ansiedad la tenemos todos, algunos más o menor medida. ¿Qué es la ansiedad, podríamos decir, para arrancar, ¿no? Para entenderla. Bueno, hay una guerra de bibliotecas, como decía Borges, con respecto a los términos que definen los estados psíquicos de las personas, ¿no es cierto? Porque hay toda una biblioteca anglosajona, una biblioteca, diría yo, más bien norteamericana, que habla de los ataques de pánico, de la ansiedad, de la depresión, de una serie de temas que son los que están en la agenda pública permanentemente. Pero hay toda otra biblioteca, que es una biblioteca más europea, más psicoanalítica, más freudiana, que habla siempre de tres términos muy importantes, que son la inhibición, el síntoma y la angustia. Por un lado, ¿no? No es lo mismo la ansiedad que la angustia, pero a veces se simplifica diciendo que es ansiedad lo que es angustia, ¿no? Bien. Angustia de perder, ¿no? Lo que Freud llama la angustia de castración, por ejemplo, que es la angustia de perder algo de la satisfacción por que me porté mal, por lo que sea, porque hice algo que no convenía, sí. Voy a recibir el castigo y voy a perder el amor del otro, lo que sea. Es una angustia tan legítima como la que sentimos cuando tenemos miedo de perder un partido. Porque vamos a perder algo de nuestra integridad narcisista, vamos a perder algo de nuestra identidad, vamos a perder algo. Entonces, esta guerra de biblioteca la quiero decir porque como todos estamos acostumbrados a escuchar los términos norteamericanos, yo quiero introducir los términos más europeos, lacanianos, freudianos, ¿no es cierto? Fue en Freud, es inhibición, síntoma y angustia, y en Lacan habla de tres registros, lo simbólico, lo imaginario y lo real. Entonces, se complica aparentemente un poquito la cosa, pero en realidad, nada, simplemente mostrar que esas dos bibliotecas están presentes. Qué interesante esto que nos va trayendo, porque enseguida uno lo pone en un lugar subjetivo en el que uno un punto de vista da diferentes resultados, digamos. Pero totalmente lo que decís, Gaby. Las palabras que usamos orientan los sentidos que construimos y los sentidos que construimos nos llevan para un lado o nos llevan para otro. Por eso se dice que discursos distintos llevan a lugares diferentes. No es lo mismo decir, qué sé yo, ataque de pánico que decir un ataque de angustia. Porque el ataque de pánico es más Hollywood, es más, vino el dios moda. Vino el dios pánico, que se bajó un extraterrestre, vino un zombie, En cambio, la angustia conecta con lo real de la vida. Casi podríamos decir, como se dice por ahí, lo dicen los que saben, sobre todo la gente de letras es muy sensible, ¿no? Acá en Rosario hay una larga tradición de poder distinguir lo que es el pensamiento idealista, ¿no? Que inventa fábulas y nos hace pelear siempre con zombies, con fantasmas, con extraterrestres, y el pensamiento realista que dice, mira, un zombie no es más peligroso que un vecino. Un zombie no es más peligroso que un patrón. La realidad. Un zombie no es más peligroso que un hermano envidioso. Ahí te volviste lacaniano. Por supuesto, pero volverse lacaniano, volverse freudiano, volverse psicoanalítico es volverse realista. Cuando desde el curso anual de psicoanálisis estamos todo el tiempo diciendo, bueno, vamos a popularizar el psicoanálisis sin vulgarizarlo y lo queremos someter a la consideración pública para que sea un asunto de debate público, es porque en el fondo lo que intentamos es que dejemos de ser tan idealistas y creemos que nos peleamos con fantasmas y nos olvidamos que nos estamos peleando con nosotros mismos, que es lo real. Qué interesante. ¿No? Entonces, el paso hacia la realidad, que es un paso difícil y que marca la salida de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a esa otra cosa que no voy a llamar madurez, porque no existe tal cosa, pero a esa salida de la adolescencia está vinculado a un paso hacia, yo diría, la realidad y lo real,
¿Y qué definición, Ángel? ¿Qué es eso de la realidad? ¿Cómo definimos la realidad? ¿Cómo definimos lo real? Mira, yo te la defino muy simple. Tengo raíces gallegas, mi abuelo era gallego y yo, dirán que soy un poco bruto a lo mejor, pero yo creo que hay cosas que se pueden decir muy simplemente. La realidad y lo real, aunque son dos cosas distintas en la terminología lacaniana, incluso hasta que se oponen, pero de las dos podríamos decir que son un coeficiente de adversidad, aquello que no contempla nuestros anhelos, aquello que es diferente a como esperábamos que fueran las cosas. Fuera de la cuestión voluntariosa. Voluntariosa y narcisista, claro, de creer que el mundo tiene que adecuarse a como yo me gusta que sean las cosas. Y bueno, las cosas son como son, no como a uno le gustan. Y eso, que sean esa diferencia entre cómo a mí me gustaría que sea algo y cómo efectivamente es lo que podemos llamar coeficiente de adversidad, y incluimos así rápidamente la realidad y lo real. A diferencia de estas invenciones fantásticas, tan yanquis, ¿no? Tan hollywoodenses, que son muy buenas, digamos, para estimular la imaginación, pero muy malas para enseñarnos a enfrentar con fantasía los problemas reales. Estamos charlando con Ángel Fernández, él es psicólogo, y nos queremos meter un poco en esta idea de lo que genera el Mundial. A mí lo que me pasa es que no puedo soltar. Sí, o sea, claro, termina siendo un entretenimiento sí, pero vos sabés que no es el Mundial. ¿No es el Mundial? No, porque el Mundial es un objeto contingente. Es como dice Freud. La pulsión, que es nuestro aparato de satisfacción y de insatisfacción, es una cosa que está mal hecha, ¿no? Dice Freud. Por eso la insatisfacción es estructural, porque vos imagínate, si el aparato con el cual vos abordar los objetos y podés satisfacerte con ellos está mal hecho, obvio que la satisfacción que te va a producir va a ser fallida, ¿no es cierto? Incómoda, porque está hecha de lenguaje, y ese lenguaje no alcanza a ceñir la totalidad de una satisfacción y la totalidad del objeto. Entonces Freud dice, la pulsión como aparato de acercamiento al objeto, de atrapamiento al objeto, de bordeamiento del objeto, no importa con qué objeto se satisface. Alguien puede gozar de una parte del cuerpo de una mujer o de un varón, o puede gozar de un calzoncillo, de una bombacha, de un taco aguja o de una zapatilla. No importa, de que el objeto es contingente. Lo que importa es el circuito. Entonces, ¿a dónde voy? El Mundial es un revelador de nuestro modo adictivo de estar en relación al mundo. Es decir, siempre estamos con alguna cosita que no podemos soltar. O una novia del pasado, o un novio del pasado, o una querella con la familia, o un trabajo que nos hace sufrir, o que es una droguita que tomamos. Siempre estamos agarraditos, atrapados a algún objeto al cual nos sometemos. Cuando aparece el Mundial, y bueno, es como el permiso del gran otro que te dice, dale, todo converge acá. Todo el sistema capitalista ahí que te lo satisface a pleno. Por supuesto, y fíjate cómo convergen, porque si yo me drogo, cuando viene el Mundial me drogo un poco más, ¿no? Claro. Si a mí me gusta comer, cuando viene el Mundial, como tengo un poco tengo más permitido. Entonces es como que en realidad el Mundial de Fútbol me parece que es un gran revelador de nuestros modos de satisfacción corrientes que pasan inadvertidos, y cuando llega el Mundial nos damos cuenta que, mirá lo que soy mucho capaz. Más. Sí. En este momento de angustia, digamos, de angustia en el mundo, en esa realidad, claro. ¿no? Sí, más allá del Mundial. El Mundial está, vos lo planteás, capitalizando algo o generando algunas cuestiones más placenteras cuando ganamos, o esa cuestión de sufrir, que nos ubican un poco, digo, la Argentina está pasando momentos difíciles y hay ahí como una, creo que toda esta sensación o esta experiencia colectiva también que tenemos está corriendo las cosas a otro lugar, ¿no? Digo, hay mucha angustia, da un poco de felicidad el Mundial, sufrimos esa épica Argentina, hay que sufrir para llegar a la felicidad, ¿no? Y quizás está capitalizando o poniendo algo de felicidad en este entorno complicado que estamos viviendo, la realidad política, ¿no? Y sin lugar a dudas, por un lado el aspecto del juego, que en una sociedad organizada en torno al trabajo, el juego, el azar, el suspenso de la victoria, del que viene el gol, no viene el gol, toda esa trama ficcional que plantea el fútbol es muy importante. Es un mundo muy aburrido en el que vivimos, así que cuando aparece el juego y todos jugando, nos vamos a aprender. Pero además está la cuestión de la lógica colectiva. Que nosotros, además de estar en una sociedad que está organizada en torno al trabajo, está organizada en torno a la ideología individualista, es decir, que cada uno
se las tiene que arreglar solo para hacer las cosas bien y pensar en sus cosas, atender su juego y olvidarse del otro, porque el otro que haga la suya, ¿no es cierto? Esa es la lógica, la ideología en la que estamos metidos. Después cada uno la tramita de una manera diferente, no estoy diciendo que todos estamos en el mismo exacto juego, pero sí es la ideología que arma los lazos sociales. ¿Te imaginas cuando aparece esta lógica colectiva donde yo me siento parte de un colectivo, me vuelvo a acordar de que formo parte de un Estado-nación, aunque esté en ruinas, aunque esté todo eso en decadencia, que formo parte de algo más grande que yo y que comparto con los otros una causa común, que es algo que está faltando mucho, y es un motivo de depresión, como dicen los norteamericanos. Yo creo que en realidad lo que fomenta el individualismo es la tristeza, el aislamiento y la tristeza, porque vos te desconectás del eros del otro, y cuando te desconectaste del eros del otro y del interés propio por el otro, se arma una cuestión muy, muy deprimente, ¿no? Porque lo que te da alegría en definitiva es o que el otro te dé algo nuevo que vos no tenías, o que vos le puedas dar al otro algo. En ese intercambio hay algo de la alegría humana elemental que la ideología individualista viene como a hacerse nada. Entonces el fútbol viene a reponer dos dimensiones que en la vida cotidiana nuestra están, bueno, la vida cotidiana están completamente puestas en jaque, que son organizada la sociedad por el trabajo, muy aburrido, un trabajo en general no nos gusta, y el olvido de las lógicas colectivas y de las causas comunes. Entonces, que el fútbol repone eso y la verdad que se agradece. Tiene una potencia hermosa. Muy bueno. Es re interesante todo lo que plantea, porque además, Ángel, ahora se viene, por ejemplo, un partido Argentina-Inglaterra. Claro. Cuando sale Scaloni a decir, bueno, es solo un partido de fútbol. Sí. De hecho, Jauretche en una de las onceras lo plantea también, lo retoma y lo trae como una... Sí, bueno, que creer que... o sea, un partido de fútbol puede representar una reivindicación de una guerra, de una situación, digamos, de un momento histórico. Qué interesante, ¿no? Esto que usted plantea para pensar qué podemos qué está pasando en la cabeza cuando uno dice, bueno, Argentina e Inglaterra están jugando al fútbol, son todos muy millonarios, o sea, todo lo que está pasando ahí no tiene nada que ver con la guerra de Malvinas, pero se lo vuelve a traer o se lo pone o se le va y se le hace una nota a un excombatiente. O sea, ¿qué pasa con eso? Es un debate interesantísimo ese, ¿no? Empezamos con mi compañera, estábamos cenando y entonces pusimos a conversar eso y teníamos posiciones ahí medias diferenciadas. Yo iba para un lado, yo iba para el otro, como suele ocurrir. Y conversamos un poco de esa diferencia y nos dábamos argumentos con respecto a si en realidad el fútbol se reduce al fútbol o es mucho más que el fútbol, ¿no? Cuando Scaloni dice eso, bueno, toma una posición, pero hay otros que tienen otra posición contraria a eso. Mi perspectiva, si vos me preguntás a mí, desde el psicoanálisis, nunca una cosa es solamente esa cosa. Nunca el hombre del que te enamorás es solamente el hombre del que te enamorás. Siempre es una evocación de otros amores, la expectativa de conseguir un modo de relación diferente, de vivir de otra manera, de un cambio de vida. O sea, nunca los colores no son solo dos colores pegados. Y me parece que, sobre todo con la historia que nosotros tenemos con Inglaterra, que no empieza con Malvinas, es una historia muy anterior, digamos, ¿no es cierto? No olvidemos la guerra del Paraguay y todo lo que tiene que ver la historia de la Argentina con la historia de Latinoamérica y con las tácticas imperiales de Inglaterra. Entonces, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Esto es fútbol y se terminó. Yo creo que nadie se pondría como se pone, y doy mi ejemplo personal. Yo no sé nada de fútbol, no sé jugar al fútbol, no me interesa el fútbol, no miro fútbol. Ahora, llega el Mundial o juega mi equipo favorito, me siento y me convierto en el primer hincha de fútbol y doy lecciones, claro, y insulto al árbitro y entiendo todas las jugadas. Hablo como si supiera de todo, ¿no es cierto? Porque se juega algo que es mucho más que un partido de fútbol para cualquier hincha. Yo no puedo creer ni aceptar, según mi manera de entender el mundo y de vivirlo, que una cosa sea solamente una cosa y mucho menos en el fútbol. Yo creo que en el fútbol cada uno pone lo que le interesa poner de acuerdo a su imaginario. Y si bien no creo que sea una discusión blanco sobre negro, pero bueno, hay gente que puede proyectar cuestiones políticas, cuestiones históricas, cuestiones personales. También, claro. Digamos, me parece que el fútbol, además de esta cuestión lúdica y de recordarnos una causa común, también es un escenario proyectivo donde tenemos la libertad
de decidir qué se está jugando para cada uno, ¿no? Para algunos será simplemente un partido de fútbol y será una cuestión de tácticas y estrategias y qué jugador entre y qué jugador sole. Y para otro probablemente pueda ser una batalla cultural, o para otro pueda ser una batalla política y pueda ser renovar aquel triunfo glorioso de Maradona. Porque no hay que olvidar esto, ¿no? Maradona es como si hiciera un solo gol 2 veces. Un gol con la mano y el mejor gol del mundo después. Claro. Es decir, si no hubiera hecho el gol con la mano, igual hubiera hecho el mejor gol del mundo. Entonces es como lo que verdaderamente impacta de ese momento con Inglaterra, no es que Maradona haya hecho un gol con la mano o que haya hecho el mejor gol del mundo, es que hizo los dos. Y eso es una marca, bueno, que algunos la llevan más allá de lo que es meramente futbolístico. Pero yo creo que la esencia del fútbol es que se juegan cosas que están más allá del fútbol. Exacto. Es muy interesante. Qué interesante el análisis, nos dice aquí uno de los oyentes. Gracias, ¿qué se puede decir de quienes no le están dando nada de bolilla al Mundial? Bueno, son gente que hay que tirarlo ¿tienen que ir a la hoguera? No, por supuesto que no. Sería muy interesante que nosotros dejemos un poquito de lado la observación de los hechos. Por ejemplo, decir, a alguien no le interesa el Mundial o no ve el Mundial, y le preguntáramos a esa persona, contame vos cómo vivís esta no relación con el Mundial, con el fútbol, porque nos enteraríamos de cosas que nos sorprenderían. A veces estamos muy habituados por la lógica en la que vivimos vemos algo y enseguida queremos generar una opinión. ¿Qué hay que hacer con esto? Saber. Claro. Tipo hizo, juzgamos conductas y enseguida emitimos un juicio positivo o negativo sobre una conducta. Pero qué lindo sería si empezáramos a soportar el enigma de por qué el otro está haciendo lo que está haciendo, y abriéramos más bien una conversación en lugar de emitir rápidamente un juicio, porque un juicio después de una conversación, después de escuchar los argumentos del otro, es otra cosa. Es completamente distinto a un juicio cuando yo solamente me baso en una conducta que observo y que la significo según mi leal saber entender, no es que no tengo ninguna idea de por qué el otro se mueve de esa manera. Es lindo también, o sea, por ahí tomar el Mundial o estas propuestas así que son medio globales, como decir, bueno, para también charlar con alguien que sabe del deporte y uno le puede preguntar o algo. Es como yo lo uso, que no tampoco soy futbolero que sepa de cosas de fútbol, para charlar con mi viejo o con alguno. ¿Y por qué es importante, no sé, el lateral? ¿Viste? ¿Qué carajo hace el lateral sensacional derecho? Eso, claro. Eso me parece que es interesante. Van llegando audios, nos pregunta por acá, recuerden el nombre del entrevistado, es muy interesante la entrevista. Ángel Fernández, psicólogo, está charlando con nosotros, tenemos audios, ¿eh? Muchachos, la invasión inglesa, loco. Obvio, sí. Todos se olvidan de eso. Que quisieron nos dicen, arrebatar la futura patria. Nos retoman las invasiones inglesas también como uno de los temas que se estarían... Mirá todo lo que usted lo mencionó. Mirá todo el tiempo para atrás que se fue, ¿no? Por supuesto, pero porque el juego en general, pero el fútbol en particular y el mundial de manera mucho más explícita, tiene una potencia evocativa. Es decir, a cada uno le evoca algo de otros tiempos, de otras escenas, de otros momentos que justamente, como vos señalabas, nos permite abrir conversaciones sobre cosas. Bueno, pero ¿por qué es tan importante? Pero eso, ¿por qué adelantado? Pero si la pelota salió. Y esas conversaciones. Podés hablar del juego, podés hablar de historia, podés hablar de cosas. Sí, creo que es. Recuerdos familiares. Es, ¿no? causa de conversación, pero no causa de conversación en el sentido del bla, 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 de conversar. Sino de intercambio. Sí, de un intercambio de cosas de interés. El Mundial vuelve a traer sobre la conversación y vuelve a poner sobre la mesa temas de interés que a veces nos hacemos los sonsos, nos hacemos lo que no nos interesa tanto, lo que ya nos olvidamos, lo que ya pasó, la Malvina, ¿viste? Ahora está de moda. Queda lindo después de la caída del muro relativizar todo, ¿viste? Decir, bueno, la historia ya pasó, que son cosas así, bueno, cada uno lo ve a su manera, etcétera, etcétera. Y mientras nosotros, clases medias y bajas, estamos relativizando cada vez más todo y suavizando nuestra retórica, las clases altas están cada vez más crueles. Fíjate vos que ahí está pasando un fenómeno raro también, ¿eh? Nosotros estamos cada vez más tranquilos, más en el discurso, más relativistas, menos elocuentes, y sin embargo las clases dirigentes y las clases altas están cada vez más crueles. Digo, por tomar
los discursos, suponete, de alguien a quien todo el mundo menciona, Donald Trump, ¿no? La manera de dirigirse hacia las mujeres, hacia los poderosos. No, pero los grandes CEOs de las empresas, salvo algunos que practican la hipercorrección política, en general hay una especie de desfachatez muy, muy fuerte y de falta de consideración por los otros. Mientras tanto nosotros estamos cada vez más suaves. Me encantó la palabra relativista, porque bueno, claro, para tanto. Hay muchos mensajes del otro lado, al 153-88-6677. Si fuera solo un partido de fútbol, arrancás sacando el himno antes de los partidos. Exacto, muy bien dicho. Es imposible no asociar, pero generalmente lo piensa la misma gente medio hueca, dice el oyente, que nos dice no mezcles la música con el artista, no mezcles la música o el artista con la política. Bueno, está bueno porque empiezan a aparecer un montón de lucubraciones. Una vez definieron el Mundial como el producto más fácil de vender, y me pareció bastante... Sin duda. Bastante lógico, también pensando como casi como el gran circo romano de la época, ¿no? Es como totalmente. Y ahí el oyente da en el clavo, porque nosotros no lo dijimos, pero gracias a lo que él señala, lo tenemos que recordar. Los pobres, o las clases medias, que somos pobres, aunque nos guste creer que no, estamos cada vez más relativistas porque despolitizamos cada vez más todo. Por eso podemos decir, no, el fútbol, y esto sin hacer ninguna crítica a nadie, digo, es un estilo, se despolitiza todo, ¿no? No me interesa. Y las clases dominantes cada vez politizan más todo. Los tipos te dicen, no, el agua no es un derecho de la gente, el agua es un recurso que lo tenemos que vender nosotros, los de Nestlé o lo quien sea, pongo una marca por decir algo. ¿No es cierto? Es decir, el rico politiza cada vez más la vida pública y los pobres despolitizamos cada vez más. Es una historia esto, te voy a dejar, me gustaría seguir la conversación con la gente que le interese, les voy a dejar una página web donde van a tener acceso a toda la formación gratuita del curso anual de psicoanálisis. Perfecto. Con la consigna de popularizar sin vulgarizar el psicoanálisis. Todos productos de calidad digital para poder entender lo que quieran de psicoanálisis. Es www.otroangelfernandez.com. Ahí ya lo está buscando. Otroangelfernandez.com. Bueno, Otro Ángel Fernández, el que quiera, Ana, que ya escriba 153-88-6677, que dice quiero la página y se lo pasamos. Ahí vamos. Ángel, Gracias. antes de pedirte, porque sé que tenés otro compromiso, ¿cómo trabajamos el tema de esta angustia? ¿Contamos hasta 3? ¿Pensamos en otra cosa? Hay como esas recetas fáciles que me imagino que vos no adherís a esa. ¿Cómo las pensamos? No, me parece que la angustia se puede empezar a orientar. Sí. Recuperando esto que decíamos, por la vía de recuperar un poco más el juego y la fantasía en el buen sentido, en el sentido realista, es decir, necesitamos para enfrentar la realidad, la dura vida enemiga, como decía Freud, un poco de fantasía porque sin eso no marcha. No estoy hablando de la evasión que produce el juego fantasioso, sino la fantasía como un arma para transformar la realidad. Y el otro complemento de esto me parece que es el gran desafío de estos primeros años del siglo XXI, es la construcción de lógicas colectivas y de recuperar la idea de causa común y de bien común. Aunque suene una cosa caída del muro, que suene una tontería, que suene una romantiqueada, yo les puedo asegurar que frente al avance de la pulsión de muerte en la cultura, que es ir en contra de nuestro beneficio más elemental, ir en contra de nuestra propia vida de la manera más brutal, una de las pocas cosas que nos van a dar una posibilidad de salida de ese juego es la construcción de causas colectivas, pensar en el bien común y reencontrarnos con el deseo del otro. Sin eso vamos a estar cada vez peor. Genial. Ángel Fernández, muchas gracias por estos minutos. Hola chicos, ¿me pasan el link? Sí, se lo vamos a pasar. Gracias a ustedes. 153-88-6677, vayan pidiéndolo. Un abrazo, che, gracias.